Muchas gracias a todas, todos y todes por su presencia en este Idaho 2021 MX. Mi nombre es Edgar Segura y soy director asociado en esta hermosa organización que nos alberga en las redes el día de hoy. Por supuesto, hablo de mi querida Jack México. Y saludándoles desde el hermoso pueblo mágico de Palenque, Chiapas, quiero reconocer las acciones como estas jornadas y agradecer a las personas como las que nos acompañan el día de hoy, que nos acercan al México diverso con el que tanto soñamos. Un México de colores, un México incluyente. A esa sociedad que abrace a la diversidad por la que luchamos. Sin más, me permito presentarles a nuestros acompañantes de esta mesa, que hablará sobre los impactos diferenciados de la COVID-19 en la comunidad LGBTI+ en México. Con nosotros se encuentran el señor Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Bienvenido, doctor. Esta es su casa. También se encuentra con nosotros mi hermano de luchas, amigo y familia, nuestro querido Iván Tagle, director de JAG México. Y por supuesto, la destacada periodista y líder de opinión mexicana, Ana María Lomelí, quien nos ha dado espacios en sus noticieros y programas para visibilizar el tema que nos reúne el día de hoy, es decir, la lucha contra el odio, la violencia y la discriminación. Muchas gracias por seguir sumando, por ser el claro ejemplo de que no se necesita ser la causa para defenderla. Es todo tuyo el espacio, Ana María. Gracias. Muchas gracias querido Edgar, y bueno, para mí es un privilegio, siempre es oportunidad de vida participar en estas mesas con ustedes. Muchas gracias a JAG México, por supuesto, por esta importante invitación para conmemorar de la mano una fecha tan importante como la es hoy, 17 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Hace 31 años, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la homosexualidad no es una enfermedad, removiéndola de su catálogo de enfermedades mentales. En años recientes, lo ha hecho con la transexualidad, reconociéndola como una variante más de la sexualidad humana. Por ello, este día, pues nos convoca a reflexionar sobre los principales retos y problemáticas que ha enfrentado una comunidad que históricamente ha sido vulnerada, negando así derechos humanos fundamentales. Y por eso es importante hablar de la llegada de COVID-19, porque no solo implicó el enfrentamiento a una epidemia sanitaria, sino también la exacerbación y agravamiento de conductas y procesos sociales complejos, como los comportamientos y acciones discriminatorias, afectando así a los grupos históricamente vulnerados. Y por ello hoy nos reunimos en esta mesa donde nos acompaña la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México para compartirnos sobre los retos y problemáticas que esta pandemia ha traído a la comunidad LGBTI+. Dicho lo anterior, agradecemos la participación del señor Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante de esta honorable agencia de Naciones Unidas, para compartirnos más sobre este importante tema. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días y empiezo mis palabras agradeciendo la invitación para poder participar. Y lo primero que quiero decir es que el tema de la promoción, la protección, el respeto y la garantía de los derechos de las personas LGBTI es una prioridad desde la alta comisionada y todas las oficinas de la alta comisionada en el mundo, tanto por convicción como por mandato. Y el tema que se sugiere para mi intervención es de lo más pertinente, ¿no? El tema de la pandemia, COVID, y las implicaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en relación con los grupos de población que están en una situación de mayor vulnerabilidad y discriminación. Uno de los hechos claros es que, si bien se trata de una pandemia que afecta la vida de todas las personas en el planeta, lo que es claro es que los impactos son diferenciados.
por sexo, por orientación e identidad de género, por situación de pobreza, por origen étnico, entre otras variables que además no son excluyentes. En palabras del secretario general de Naciones Unidas, la pandemia, y cito, está poniendo de relieve las profundas desigualdades económicas y sociales y las deficiencias de los sistemas de salud y protección social que exigen una atención urgente como parte de la respuesta a salud pública. Las mujeres y los hombres, los niños, los jóvenes, las personas de edad, los refugiados y los migrantes, los pobres, las personas con discapacidad, las personas detenidas, las minorías, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, entre otros grupos, padecen consecuencias muy distintas. Y de hecho, en el informe sobre el impacto de la pandemia, el experto independiente de Naciones Unidas sobre protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, el señor Víctor Madrigal Borlós, examinó las repercusiones de la pandemia en los derechos humanos de las personas, comunidades y poblaciones lesbianas, gays, bisexuales y trans, y las personas de género diverso. De hecho, el informe del relator especial examina los efectos de la pandemia en la exclusión social y la violencia, así como la interacción con los factores institucionales que impulsan el estigma y la discriminación. Analiza las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia destinadas a perseguir a las personas LGBT y de género diverso o con efectos que son discriminatorios, incluso los indirectos o no intencionados. Identifica también buenas prácticas. Además, creo que es importante recordar que en mayo del año pasado, el 2020, el experto independiente unió su voz a la de un grupo de 96 expertos independientes de Naciones Unidas y de la región en la Declaración sobre Repercusiones de la Pandemia en Personas LGBTI, en el que llaman, y cito, a los estados a que recurran a todos los medios necesarios, incluyendo la realización de una investigación, la adopción de legislación, de políticas públicas, asegurando el acceso a la justicia para garantizar que esta emergencia de salud pública no agrave los prejuicios, estereotipos, desigualdades u obstáculos estructurales que existen, ni dé lugar a un aumento de la violencia y discriminación contra las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Los principales retos que este experto independiente señala los plantea además con un enérgico llamado para ser atendido y están relacionados con el incremento de casos de violencia, la demonización, la precarización, la criminalización, la discriminación contra las personas LGBT en el marco de la pandemia. Y estos retos además coinciden con los mencionados en el informe nacional que lideró YAG, junto con otras importantes organizaciones e instituciones nacionales. Este informe, el impacto diferenciado del COVID-19 en la población LGBTI en México, son muy relevantes y orientadores para la toma de decisiones de corto y mediano plazo en la atención de la presente pandemia. Y en esto nuestra oficina pone mucho énfasis. La información es para la acción, para colocarla en quienes tienen el mandato y los recursos para tomar decisiones e incidir en el curso de los acontecimientos. Nosotros, como oficina, hemos leído el informe y reconocemos el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos. Además, quiero decir que los resultados son bastante parecidos, coincidentes con la información que ha recabado la oficina, aunque en mucho menor escala, y sobre un derecho, el derecho a la salud en el contexto de la discriminación, que es parte de lo que queremos compartir brevemente. Sabemos que el tiempo es escaso. De hecho, con la ayuda de un equipo de consultores, liderada por la doctora Gloria Carreaga, se realizó un estudio sobre la salud de las personas LGBT en México frente al COVID-19. Se buscó una metodología muy participativa, recuperar la experiencia a viva voz de las personas. Se elaboró una encuesta, además, para identificar los principales obstáculos para la garantía de salud
en el marco de la pandemia y cómo ha afectado el ejercicio del derecho a la salud de las personas en México. Voy a leer brevemente cuáles han sido los hallazgos, por ejemplo. No es exhaustivo lo que voy a leer, pero sí creo que es muy ilustrativo. Sobre el derecho a la salud, más de 1 de cada 4 personas LGBT carece de garantía de cobertura para atención de salud. Solo 1 de 4 cuenta con un seguro médico privado. Más de la mitad de las personas que cuentan con derecho a audiencia no acuden a las instituciones para la atención a salud. El 65% de la población encuestada prefiere acudir a servicios privados. En cuanto a los padecimientos, los hombres gays y las mujeres trans manifestaron padecer enfermedades crónicas. En el rubro del VIH es una condición que destaca en más de la mitad de los hombres y en todas las mujeres trans que han sido encuestadas. A la pregunta expresa de los padecimientos, todos los hombres trans manifestaron que están con diabetes y 4 de cada 10 mujeres sufren hipertensión. Son los hombres trans y las mujeres trans las que más refieren padecer enfermedades continuamente, especialmente las mujeres trans. Teniendo estos antecedentes como contexto, las cifras de atención a la salud durante la pandemia son muy bajas y variadas. Al parecer, solo consultas de emergencia. Destaca el limitado seguimiento a sus padecimientos crónicos y tratamientos, ya que los motivos de consulta no coinciden con las cifras de padecimientos. Parecería que han tenido que entender otras prioridades, la falta de atención y seguimiento también derivada de la falta de recursos, el cierre de clínicas, los servicios de salud por la pandemia, etc. Y un aspecto de especial relevancia es la discriminación. En la percepción de las y los usuarios, aún se manifiestan eventos discriminatorios principalmente hacia las personas trans, con un marcado de su condición y de sus necesidades. Las personas entrevistadas y encuestadas refieren que son víctimas de la discriminación en su trato. Respecto a los costos de la pandemia, para las personas encuestadas el costo principal ha estado en los aspectos laborales. El incremento en los horarios y en las tareas fue muy importante, con recortes, ya sea en la cantidad de trabajo y consecuentemente los ingresos, como del empleo mismo. Para las mujeres trans significó la suspensión de labores, la mayoría dedicada al trabajo sexual. A pesar de que en la mayoría de las entidades refieren no haber sufrido problemas económicos, al parecer por la estabilidad laboral de los hombres y las mujeres y un sector de los hombres trans, la referencia a medidas para enfrentar los problemas económicos revela una mayor vulnerabilidad en las mujeres trans, invirtiendo sus ahorros, endeudándose o recurriendo a apoyos sociales. Todas las identidades han tenido que echar mano de sus ahorros e incluso intensificar sus jornadas laborales o desarrollar actividades distintas para poder generar ingresos. Las dificultades económicas han afectado incluso la permanencia en la vivienda de algunas de las personas entrevistadas, al no contar con recursos para el pago de los costos del arrendamiento. En las entrevistas, varias personas, principalmente lesbianas, refirieron conocer de varios casos donde las chicas habían tenido que regresar a la casa familiar, incluso teniendo que regresar al lugar de origen ante la falta de recursos para sostener un espacio propio. En el tema de la violencia, durante el confinamiento, las personas LGBT refieren haber enfrentado expresiones de violencia por su orientación sexual y su identidad de género. Si bien no hay una manifestación alta, destaca la violencia contra las personas lesbianas y las bisexuales. A diferencia de otros estudios, en este caso son las mujeres bisexuales quienes refieren haber sufrido de la mayoría de casos de violencia durante la pandemia, con énfasis en el maltrato psicológico y los insultos, pero con referencias claras también a la violencia de la familia y una constante en la violencia de pareja e insinuaciones de someterlas a la curación, que han provocado incluso ideas suicidas. Los datos refieren también
que la violencia de parte de la familia es sufrida en los mismos índices por mujeres trans, mujeres y hombres. Es decir, persiste en la familia un rechazo por expresiones ante la diversidad sexual y de género. Atendiendo al tiempo disponible, me gustaría rápidamente referirme a algunas recomendaciones. Primero, asegurar la inclusión de las personas LGBTI en los registros oficiales, sobre todo los registros administrativos, que den cuenta de sus condiciones de vida y posibiliten identificar los principales desafíos a atender. Esto es incluir en encuestas y en censos. En segundo lugar, fortalecer los procesos de sensibilización y capacitación de los derechos del colectivo, el diseño de una política pública y acciones de gobierno en su favor, que posibiliten fortalecer la confianza en las instituciones y en los servicios que prestan. En tercer lugar, favorecer el conocimiento de las particularidades de la salud de las personas LGBT, que garantice una mejor comprensión de sus identidades y, por lo tanto, la adecuada atención de sus necesidades. En cuarto lugar, definir medidas de contención y de protección ante la pandemia para los sectores que enfrentan la discriminación y se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, que incluyan a la población LGBTI y contemplen sus necesidades particulares, como se había dicho, y también la protección de sus derechos. Se debe también establecer alternativas que aseguren la atención de la salud de personas LGBTI durante la pandemia, con una comunicación y difusión que sea efectiva. Debe haber una instrumentalización de servicios de salud para las personas LGBTI en las distintas áreas del sistema, más allá del VIH y la transmisión de género, que garantice su derecho a la salud en un marco de bienestar general. Y finalmente, crear y mantener espacios de refugio para este colectivo con todos los servicios básicos, incluyendo el servicio de Internet. Esto entre algunas otras medidas de recomendación. Como mencioné, los retos que nos deja la pandemia son muchos, pero es nuestra responsabilidad tomarlo como una oportunidad para generar una realidad post-pandemia centrada en los derechos humanos, que tenga una perspectiva de género, que abandone las estructuras y prácticas discriminatorias. La pandemia es un alto forzoso, pero que desnudó desigualdades y discriminación en toda la región. Pero debemos verla también como una ventana de oportunidad para entender que solo un modelo de desarrollo sostenible social y ambientalmente, solo así podremos seguir existiendo como humanidad. Hacia ese objetivo, que es compartido, es que debemos fortalecer los lazos de colaboración entre el Estado, sociedad civil y organismos internacionales, porque no podemos dejar a nadie atrás y porque queremos un mundo en el que todas las personas seamos libres e iguales. Muchas gracias por su participación, señor Guillermo Fernández Maldonado de Castro, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU Derechos Humanos. Y pues ya lo decía usted, los retos tienen nombre: racismo, clasismo, homofobia, transfobia, xenofobia, y demandan el desarrollo de acciones y políticas públicas que vayan encaminadas a cuestionar y desmantelar las estructuras que dan origen pues a estas desigualdades. Con nosotros se encuentra Iván Tagle, director general de JAC México. Gracias, Iván, siempre por convocar, por provocar y pues por realizar estos debates y mesas. ¿Por qué consideras, Iván, cómo es que se ha impactado la pandemia en la comunidad LGBTI+? ¿Qué resultados se encontraron en su investigación? Primero que nada, muchas gracias a todas y todos por estar hoy en este día tan importante para nuestra comunidad. Gracias, Ana María, por ser una gran aliada. Y por supuesto que agradezco el poder tener esta gran oportunidad para compartir los resultados del informe Impactos Diferenciados de la
de la COVID-19 en la comunidad LGBTI en México, sobre todo acompañados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a quienes saludo y agradezco su más alta disposición para articular esfuerzos y luchar en conjunto contra la homo, lesbo, bi, transfobia. Y creo que es la mejor oportunidad de visibilizar algunos de los datos que obtuvimos del informe a través de la experiencia de nuestra organización. Al final, lo personal es político. Y así podría yo plantear tan solo una pequeña fotografía de un panorama mucho más amplio que, por supuesto, debemos tomar en cuenta. Tengo que contextualizar. Mi trabajo está relacionado con dirigir una organización de la sociedad civil que hace incidencia política, investigación, y uno de sus principales ejes de trabajo, por supuesto, es el apoyo a la comunidad LGBT a través del apoyo a jóvenes. Básicamente, previo a la pandemia, nuestro trabajo como organización de la sociedad civil es evitar que los jóvenes toquen la calle derivado al rechazo familiar, a la violencia o a la discriminación. Importante señalar que a un inicio de la pandemia tuvimos casos registrados de COVID dentro de nuestra organización, incluso antes que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID como una pandemia mundial. Lo que hizo que nuestra organización tomara justo acción, porque nos enfrentamos justo un panorama que nadie sabía. Las diversas oficinas de Naciones Unidas nos ayudaron mucho a estar interlocutando, a tener una información concreta de lo que estaba pasando, y nos dio el tiempo suficiente como organización para plantearnos una pregunta fundamental y eje rectora de todo este esfuerzo que hicimos a lo largo de un año. Y es, ¿cómo en la última línea de la salud podemos garantizar que las personas trans puedan tener acceso a un ventilador? ¿Y cómo vamos a hacer para que nuestro gobierno no comience con necropolíticas que pueda diferenciar cuáles cuerpos son los que importan y cuáles cuerpos no? Porque es muy cierto que debemos también contextualizar en qué momento estábamos antes de la pandemia como comunidad LGBTI. Y la realidad es que siempre hemos sido, como bien Ana María lo comentaba, una comunidad históricamente rechazada, discriminada, vulnerada, que hace, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, como bien apunta el representante Guillermo, ¿no?, que en su estudio descubren y encuentran que las mujeres trans en su mayoría son las que menor acceso a la salud tienen. Y es muy lógico, porque antes de esta pandemia se estaba reportando que las mujeres trans tenían hasta 35 años como expectativa de vida, que es muy poco. Y todo esto por justo los fenómenos de violencia y discriminación que están en torno a todas nuestras realidades. Con esa premisa de cómo garantizamos como sociedad civil que no recibamos discriminación, entonces fue que nos volcamos a una respuesta intersectorial y articulada, porque cuando veíamos las experiencias de nuestras contrapartes en otros países, sobre todo en Italia y Alemania, nos comenzábamos a dar cuenta que estaba pasando aquellas necropolíticas y sobre todo las medidas que los otros países estaban implementando sobre las políticas de cuarentena. Si recordamos, México estaba como 2 semanas atrasado de las políticas y podíamos tener de alguna manera una ventana hacia un futuro. Ese futuro para nosotros era aterrador. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos casos de muchos jóvenes que sabíamos que estaban viviendo previo a la pandemia situaciones de violencia incontrolables. Comentarles que desde nuestra organización teníamos un programa o un proyecto de housing. Este proyecto de housing lo que hacía es que cada vez que un joven era rechazado de su hogar para que no viviera en las calles o no tuviera que ejercer el trabajo sexual, nosotros podíamos acompañar y acomodar a estos jóvenes con distintas familias. ¿Qué pasa con la pandemia? Que absolutamente es un quédate en casa y entonces absolutamente nadie puede dejar entrar a alguien externo a su familia. Nuestro programa de alguna manera queda inoperable.
Frente a eso, y cuando empezamos a ver las respuestas de los gobiernos, nos dimos cuenta que no había una respuesta. No había una respuesta de solo una persona. Y ahí como organización tuvimos que hablar y darnos cuenta que entonces esta respuesta es mundial. Se requiere de la expertise de organizaciones, de la academia, de las oficinas u organismos internacionales, de nuestros gobiernos, para poder dar frente a una de las catástrofes más importantes y con mayor impacto en el último siglo para nuestra humanidad. En ese sentido, lo que tuvimos que hacer fue reunirnos con todos nuestros aliados, embajadas, academia, instituciones, pero sobre todo con gobierno, porque sabíamos nosotros que si desde la pandemia del H1N1 se hubiera creado una investigación que hablara sobre el impacto diferenciado de esta pandemia y entonces cómo las políticas que se van implementando pueden ser focalizadas o especializadas en nuestra comunidad, hubiéramos tenido tal vez una respuesta mucho más efectiva ante las políticas públicas que, por supuesto, accionadas por diversos gobiernos, encontraban la discriminación indirecta. Ahora, sobre ello me permitiré hablar un poco de este instrumento y me gustaría compartir justo mi pantalla. Muy bien. Me gustaría y me encantaría presentarles nuestra página del informe Impactos COVID LGBT.mx. Esta página la pueden, por supuesto, encontrar, es de acceso libre, y en este informe podrán encontrar todo lo que rescatamos durante un primer año de pandemia. Y por supuesto quiero hablarles de este informe porque este informe se compone por diversos ítems. Una encuesta nacional que logró recabar 6,000 personas que respondieron a ellas, ¿no? Por supuesto que diversos videos cualitativos respecto a lo que está pasando diversas organizaciones y, bueno, esta página web. Es un poco de las experiencias que tuvimos a un inicio para lograr este importante esfuerzo. Diversas instituciones de gobierno, de la mano con sociedad civil y aliados internacionales, se han dado a la tarea de fusionar sus esfuerzos para buscar una respuesta efectiva ante las problemáticas que enfrenta la comunidad LGBTI+, a causa del actual reto sanitario en México. A nivel mundial, vivimos una situación alarmante respecto a la pandemia que hemos enfrentado, pero somos muchas voces las que buscamos generar políticas y mecanismos específicos para poder dar respuesta a este reto, que tendrá que ser construido de la mano de toda la sociedad. Unidos somos más fuertes. Instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, academia, líderes internacionales, todos unidos a una voz para encontrar una respuesta frente al impacto diferenciado de la COVID-19 en nuestro país. Ha sido gracias a aliados como el COPRED, la Universidad de Santa Bárbara en Estados Unidos, aliados como las embajadas de Australia, de Quebec, fundaciones alemanas y sobre todo grandes agencias que fungieron como observadoras de este proceso: UNODC, ONUCIDA, UNFPA, Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de Jalisco y por supuesto con todas estas organizaciones que pudimos colaborar, dando cuenta de los siguientes resultados que me permitiré contextualizar también con un poco de las experiencias que nosotros tuvimos desde la organización. Comentar que 6,671 personas LGBTI respondieron a esta encuesta, que es un número bastante importante y significante para que nos dé una brújula de qué es lo que está pasando y poder también ayudar a gobierno a crear políticas más efectivas. Respecto a la distribución geográfica, acá en la página web podrán ver justo cómo fue esta división y el porcentaje de respuestas de cada uno.
Y quiero hablar sobre, pues, la parte de identidad o expresión de género, ¿no? Quiero rescatar sobre este instrumento que el ejercicio que se realizó bajo una perspectiva de género, siempre acompañado con las voces de las mujeres bisexuales, de las mujeres trans, de las mujeres lesbianas, hizo que pudiéramos bajar la brecha de sobrerepresentatividad de las personas gays en estos instrumentos. Una de las cuestiones que siempre representa un análisis respecto a nuestras poblaciones es que veremos que se dispara la representación de las personas gays frente a las personas lesbianas o a las mujeres bisexuales, ¿no? Lo que hace este instrumento muy interesante porque reduce considerablemente estas relaciones, ¿no? Y bueno, dentro de la página web, en esta sección podrán estar revisando algunas de las más importantes estadísticas o datos duros que hemos encontrado, como el 5.33% de las personas que contestaron, las personas LGBT que contestaron a este instrumento, vivieron o fueron diagnosticadas con COVID-19. Esto es muy importante porque el gobierno hasta diciembre del 2020 nos decía que el promedio nacional para que una persona adquiriera COVID era del 0.96. Y entonces, cuando vemos el impacto diferenciado del COVID en la comunidad LGBTI, vemos que aumenta una quinta parte de lo que comúnmente están relacionando en la población general. Esto nos da cuenta de que hay un mayor impacto hacia nuestras poblaciones y que tiene que ver por toda una cuestión sistemática que hemos venido arrastrando y que al día de hoy el COVID le ha echado básicamente fuego a todas gasolina y a este fuego, y ha alimentado este fuego a todas las experiencias que antes teníamos. Algo importante que quiero comentarles es que nuestra muestra es bastante joven, ¿no? En su mayoría tenemos personas que contestaron de 18 a 29 años, un 66.13%, comparado, por ejemplo, con un 0.30% de las personas de 60 a 74 años. Importante reconocer que esta encuesta no es representativa y ninguna encuesta LGBT será representativa porque pues hay diversos sesgos que precisamente no nos permiten acceder, por ejemplo, a qué pasa con las personas LGBT arriba de 74 años. Ahora, importante decirles que esta encuesta en su mayoría fue contestada a través de internet, por lo que este número también nos da cuenta del acceso que tiene una población más grande respecto al Internet y cómo el Internet se vuelve también vital e importante en una pandemia para que tú puedas acceder a recursos, a grupos de apoyo, ayuda, ¿no? Y estar comunicado durante una pandemia. Ahora, durante la pandemia, 3.76% de quienes respondieron vivieron más casos donde no reconocieron a sus parejas o familias como derechohabientes en el sistema de salud. El 15% de quienes respondieron viven en unión libre y el 3.76% está casada. Sobre esto quiero comentar un caso muy cercano de la organización. Vivimos violencia con una compañera de nuestra organización. Esta compañera tiene denunciados a sus papás incluso, y actualmente en Mérida no reconocen el matrimonio igualitario. Si ella cae enferma, no reconocerán que su pareja tiene derecho a decidir sobre su vida y sobre el cuerpo de su pareja, y tendrán que ser sus familiares quienes la rechazaron y quienes la violentaron, quienes decidan, a final de cuentas, sobre su vida. Y esto básicamente es una de la materialización más compleja que tenemos y enfrentamos en nuestro país. Queda pendiente todavía el reconocimiento al matrimonio igualitario en muchos estados y queda pendiente para todas y todos nosotros el acceso
a el sistema de salud, sobre todo a poder compartir los mismos derechos respecto al IMSS o al ISSSTE en nuestro país. Sobre la vivienda, el 17.84% de las personas que respondieron, las Ns serán las personas que estarán respondiendo a esas preguntas, dejó su vivienda. Y vimos que marzo fue el mes donde se encontró mayor desplazamiento en comparación con los meses consecutivos. Y el desplazamiento no nada más originado por la violencia y la discriminación, sino también por cuestiones económicas. Muchos jóvenes dejaron, o para ellos era imposible seguir pagando sus rentas, sus casas, y lo que hubo fue un desplazamiento del interior de la República hacia los estados para poder adquirir una vivienda digna. El 4.84% de las personas que dejó su hogar reportó que fue por problemas relacionados a su orientación sexual o identidad o expresión de género. Es decir, la cuarentena no significó la paz y la tranquilidad para muchas y muchos de nosotros. 29.89% fue por la imposibilidad, como estaba comentando, de solventar el costo que la vivienda tenía. Y esto es importante aclararlo porque también tenemos que hablar del acceso económico que puede tener una persona LGBTI para poder tener una calidad de vida satisfactoria. Sobre solicitud de refugio, nos encontramos en la organización cuando la Ciudad de México cierra todas las fronteras a diversos jóvenes, incluso varados de otros países que no podían trasladarse a sus países. Para nosotros fue importante articular una respuesta de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr la repatriación de estos jóvenes que se quedaron sin ayuda. Importantísimo ingresos en el perfil socioeconómico. Quiero hablarles de esto porque 7 de cada 10 personas, de un total de 5,157 personas que respondieron a esta parte, 7 de cada 10 perdieron sus ingresos total o parcialmente. Y llama la atención que aunque las personas LGBTI+ sean consideradas como un grupo de atención prioritaria por la Secretaría de Salud y por organismos internacionales como Naciones Unidas, en México menos del 10% de total de quienes respondieron cuenta con asistencias de programas de gobierno. Esto es súper importante, sobre todo frente a un estado donde pone como eje rector los programas sociales. Habría que estar observando qué está pasando desde la Secretaría de la Función Pública con los programas y proyectos destinados específicamente a nuestra población. En términos de trabajo, pudimos observar que menos de la mitad de las personas que respondieron pudo respetar la cuarentena y quedarse en una vivienda para trabajar. Aquí es muy interesante porque vemos que más de la mitad de la población LGBTI tuvo que salir de sus casas, pero aquí lo importante en este dato y en este informe es que vemos que quienes mayormente tienen que salir a trabajar y que no pueden quedarse en cuarentena son las personas trans. Quiero comentarles que este informe se van a encontrar videos como estos, videos en los que vamos a ir retratando justo las experiencias cualitativas de las principales organizaciones con trabajo directo en la población que van contando y narrando durante todo un año cómo fue que vivieron e impactó esta pandemia a su organización. Me parece que más allá de dar datos duros y números, tenemos que ponerle a las historias y a estos datos rostros, nombres, experiencias, ¿no? Que seguramente ayudarán a ver y a tener mayor contexto de lo que estamos viviendo. En cuestión de salud, de quienes refirieron recibir algún diagnóstico en materia de salud mental, importantísimo, 256 personas de 1,008, que es el 25%, comentó que tuvo que interrumpir el tratamiento empleado por cuestiones de las políticas de cuarentena. Entre jóvenes de 18 y 29 años, encontramos que casi 40% de ellos reportaron haber tenido pensamientos suicidas durante la pandemia y el 15% del pensamiento llegó a una acción que pudo
poner en riesgo su vida. El 15% de jóvenes entre 18 a 19 años ha intentado suicidarse durante la pandemia. Ahora, esta muestra de 18 a 34 años, vemos que en promedio, y que tiene mucho que ver con lo que decía justo nuestro compañero Guillermo respecto a quienes tienen acceso al seguro médico, acá estamos viendo que 1/3 de las personas no cuenta con un seguro y se tiene que atender en los consultorios de farmacias como los similares, etcétera, ¿no? Y acá, muy importante, vemos que 96.99% de los jóvenes que viven con VIH, que estuvieron en tratamiento antirretroviral durante la pandemia, el 39% tuvo que interrumpir su tratamiento por motivos relacionados a la COVID-19. Nosotros dentro de nuestra organización mapeamos a estos jóvenes que decidieron dejar su tratamiento antes de que sus papás se enteraran que ellos vivían con VIH. Y entonces, ¿cómo podemos garantizar que estos jóvenes puedan tener acceso a su medicamento? Porque a los 17, 18 años no puedes salir de casa y decirle a tu mamá, mamá, voy a ir al doctor porque tengo VIH y entonces necesito mi medicamento, cuando ellos no le han compartido a sus propias familias que viven con VIH, o muchos de los casos ni siquiera han compartido su orientación sexual. Nuestra respuesta como organización fue mandarles estos medicamentos a través de los Rapis, a través de comida, haciendo operación hormiga para que estos jóvenes no perdieran la adherencia a su medicamento, de lo cual en estos videos, por ejemplo, se presenta la red de jóvenes y adolescentes con VIH que están y dan justamente cuenta de lo que les estamos comentando que vivieron durante la pandemia y la redistribución de medicamentos. Importantísimo poner sobre la mesa el papel de Hacienda frente a la compra de medicamentos, que ha retrasado el abasto en algunos de los centros de salud, y es importante que se mantenga esta interlocución con sociedad civil para salir avantes. Respecto a los cambios de discriminación en la violencia contra las personas LGBT, 28.25 reveló que su orientación sexual o identidad de género tuvo que salir del closet durante la pandemia. Buena noticia, 60% de los casos tuvieron reacciones positivas, pero no deja de ser el 40% un alto índice de reacciones negativas, de rechazo, de haberles intentado de cambiar o convertir su orientación sexual, ¿no? Y someterlos a terapias de conversión. Y observamos que en el tema trans específicamente hay mucho menor aceptación que en comparación a las personas lesbianas, bisexuales o gays, porque tan solo el 46% de su familia pudo aceptar quiénes eran. Aquí encontrarán en esta plataforma básicamente muchos datos más sobre las diversas denuncias, los diversos fenómenos de violencia y discriminación. Les invito a que la visiten. Quiero hablarles un poco sobre lo que encontrarán en esta página, por supuesto la información relevante de todo, donde podrán también descargar ustedes la encuesta que se realizó por parte de COPRED, por parte de la Universidad de California en Santa Bárbara. Acá están todos los descargables, también los videos documentales de cada una de estas organizaciones que nos cuentan todos los retos que vivieron durante la pandemia y, por supuesto, las recomendaciones relevantes que tenemos a partir de este informe, recomendaciones que vamos dando precisamente en torno a los diagnósticos, en torno a la transparencia, en torno a las personas indígenas, en torno también, por ejemplo, a la evaluación de los programas que se pusieron a disposición sobre los protocolos o accesos sin discriminación. Aquí lo van a poder encontrar todo y, por supuesto, que van a poder descargar las diversas encuestas e informes relevantes sobre el tema, ¿no? Que podrá dar un mayor contexto sobre la situación de la COVID-19 en la comunidad LGBTI+. Básicamente todo este esfuerzo, como dice el representante del Alto Comisionado,
Este esfuerzo era para nosotros justo la brújula, que podíamos coordinarnos con el gobierno para no criticar y no destruir, sino más bien proponer y reconocer que combatir esta pandemia y garantizar los derechos humanos es un trabajo de todas y todos. Es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, y una de las principales cosas que tenemos que hacer es medir, ¿no? No solo para esta pandemia, sino estamos seguros que estas mediciones, estos números y estos informes nos ayudarán en un futuro, en cualquier otra crisis similar. Por eso invitamos a todas y todos los que nos están viendo el día de hoy a conocer más sobre este informe, a contactarnos y a poder articular para que este informe no se quede solo en el ciberespacio, sino que este informe se conviertan en acciones específicas y en políticas públicas que puedan observar de manera diferenciada cómo poder ayudar a la comunidad LGBTI+ en nuestro país. Por nuestro lado sería todo. Por supuesto, síganos en redes sociales y agradezco mucho esta oportunidad de presentarles un poco del trabajo que hemos hecho como organización. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Iván, muy revelador, qué importante poder tener, es una herramienta más. Ya lo decíamos, medir es fundamental, si no, no podemos conocer, por un lado, de qué estamos hablando, las necesidades tampoco, y sin mediciones, sin información, sin datos, sigue en el oscurantismo una parte de este problema tan serio. Hemos aprendido esta tarde, hemos visto esta herramienta, hemos escuchado muchos datos, información. ¿Y qué es importante? También hoy, además de estar en esta celebración, el gobierno federal realizó una ceremonia de petición de perdón, en este caso a la comunidad china, por una masacre cometida en 1911. ¿A qué voy? Una parte muy importante de que estos hechos hayan sucedido fue la discriminación. Si no entendemos, si no aprendemos de la historia y no cambiamos, no funciona nada. Un siglo después seguimos viendo que hay discriminación. Necesitamos ser agentes de cambio en lo personal, en lo familiar, en lo institucional y, por supuesto, las políticas públicas son muy importantes para que cambie la situación y la calidad de vida de millones de personas, no solo de esta comunidad, pero centrándonos en esta comunidad, pues bueno, ellos están ahí, es una comunidad viva. Yo creo que la reflexión, el cuestionarnos y el exigir es una tarea pendiente y pues para eso estamos. Para mí es un placer acompañarlos este día tan importante, es un ejercicio y no me queda más que refrendar el apoyo y el servicio, por supuesto, en esta lucha. Muchísimas gracias y una vez más, no se necesita ser la causa para defenderla. Por ello, hoy y siempre, su aliada. Muchísimas gracias también, por supuesto, a el señor Guillermo Fernández Maldonado de Castro, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Iván, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Iván Tagle, responsable de YAG, y a ti, mi querido Edgar Segura, director asociado de YAG México, muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Hasta pronto.